¿Todos tienen una hojita para escribir y lapicero, espero? Sí, todos tenemos. Tantas anotaciones, ya está llena la agendita. Eso está bien, quiere decir que hay buen material para trabajar después. Bueno, vamos a empezar nuestro seminario de esta mañana, que tiene por nombre Sentido de Vida y Espiritualidad. Está relacionado con lo que hemos venido hablando, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, los seminarios van teniendo como un hilo conductor que nos va llevando hasta este seminario, que es nuestro último seminario antes de trabajar el modelo que nos va a presentar Quiero Vivir Sano, pero si nos damos cuenta todo va relacionándose. Entonces, vamos a hacer un ejercicio en el que vamos a coger el lápiz y el papel y vamos a empezar a anotar las razones por las cuales nos levantamos cada mañana. Entonces, ¿cuál es mi motivación? ¿Cuál es mi razón para despertarme cada mañana y levantarme de la cama? Vamos a hacer al menos 5. Si pueden hacer más, perfecto. 2 minuticos para eso. ¿Listos? Entonces, 3 voluntarios que vengan y nos compartan su lista, por favor, rápidamente. Rápidamente. Listo, solo falta uno. ¿Listos? Marcelita, ¿cómo es su nombre? William. Bueno, William y alguien más. Eso. ¿Cómo es su nombre, hermana? Olga, listo. Entonces, me van a leer la lista cada uno y después continuamos con el ejercicio. Dar gracias a Dios por la vida es una. Mi esposo, que me da mucha alegría cada día y me motiva para levantarme. Mi hija, que está creciendo, verla cada día me motiva mucho. Mi familia extensiva, que es mi hermana, mis sobrinos, mi papá y mi mamá y mi hermano. Y mi trabajo, donde laboro cada día. Okay. Gracias, Marcela. Siguiente. Listo. Agradecerle al Señor por cada una de las bendiciones que diariamente me da. Pedirle la dirección para los planes que voy a desarrollar en el día. Desarrollar un ministerio que el Señor me ha dirigido. Desarrollar una relación de pareja. Capacitarme para servir. Y desarrollar un proyecto productivo de apoyo a la obra misionera. Ok, gracias. Bueno, yo le doy gracias a Dios por un día más de vida, ¿no? También por el don de la vida, trabajar para Dios, traer almas a los pies del Señor Jesucristo, por mi familia y porque el colportaje es algo maravilloso. Ok, listo, muchas gracias. Están hermosas estas listas, ¿cierto? Tienen unos motivos bien importantes para levantarnos cada mañana. ¿Las listas de ustedes se parecen? ¿Tienen cosas parecidas? ¿Recuerdan la actividad que hicimos ayer de agrupar? Entonces está Dios, está la familia, por acá escuché también el trabajo, hacer la obra de Dios. Listo. ¿Nos hace sonreír? Entonces voy a hacer un ejercicio muy cruel en este momento. Señora, ¿quiere leer la suya también? Perfecto. Bueno, primeramente, levantarme, despertar y darle gracias a Dios por la vida. Segundo, por darle gracias por la salud. Tercero, para alabarlo y pedirle, y el canto. Y también levantarme enseguida a hacer revista, a ver cómo amanecieron mis seres queridos. Amén. Muchas gracias. Entonces volvemos a tener cosas en común, ¿cierto? Vamos a hacer un siguiente paso de la actividad que es un poquito cruel. Después lo vamos explicando y después le vamos dando esperanza al ejercicio. Entonces, ¿recuerdan al inicio del primer seminario yo les expliqué que Víctor Frank estaba en los campos de concentración? ¿Recuerdan? Entonces, ¿qué le quitaron a las personas judías que fueron ingresados a los campos de concentración? Entonces, lo primero que hicieron fue sacarlos de su entorno, ¿cierto? Entonces, ¿los separaron de quiénes?
de la familia. Entonces vamos a hacer un ejercicio reflexivo de empiezo a darme cuenta qué pasa si en ese motivo para levantarme cada mañana me separaran de mi familia. ¿Qué nos da? Como algo acá, ¿cierto? Como unos nervios, como una presión en el pecho, porque es uno de los motivos que tenemos para levantarnos cada mañana. Entonces, después que les quitaron, los subían a los trenes, ¿cierto? Y los llevaban a los campos de concentración. En esos trenes les quitaban la ropa que llevaban y les ponían, ¿qué? Como unos uniformes de rayas. ¿Qué pasaba con su cabello? Se lo rapaban. ¿Qué les han quitado ahí? La ropa es como una forma de expresión de lo que soy, como algo de integridad, algo con lo que me identifico. La moda parecía algo superficial, pero a la hora de la verdad tiene algo de nosotros. Hay cosas que uno nunca se va a poner. Entonces empezamos a darnos cuenta que les empiezan a quitar, entonces la familia, aspectos de su identidad, incluso el cabello. Imaginémonos que nos quiten el cabello. ¿Listo? Entonces quiero que nos pongamos en situación con esas personas. ¿Van quitándole cosas que pusimos en la lista? La familia, un poco de la identidad. ¿Qué pasó con el trabajo que tenían y los bienes? Entonces nos estamos subiendo a ese bus y entonces ya no somos ni psicólogos, ya no soy abogado, ya no trabajo haciendo panadería y pastelería. Entonces todas las habilidades que tengo, ¿qué pasa? Como si me las quitaran. ¿Cómo nos sentimos? ¿Qué empezamos a sentir? Como que no valemos, humillación, tristeza, desolación, impotencia. Entonces, uno de los propósitos que yo tenía al levantarme me los empiezan a quitar uno a uno. Entonces el trabajo, la familia, el amor. No, el amor no, la relación de pareja como tal, porque el amor no me lo pueden quitar, empiezan ¿a qué? Empiezan a ser arrebatados. ¿Qué pasa en ese momento con mi sentido? Va perdiendo significado lo que... Si yo tengo basado mi sentido de vida en las cosas que me pueden ser arrebatadas, ¿qué pasa con mi sentido? En el momento en que yo pierda alguna de estas cosas que escribí en la lista, quedo como sin sentido, sin piso, quedo ahí como, ¿qué voy a hacer en este momento? ¿Pasa eso con nuestros pacientes, con los consultantes? Muchas veces vienen personas a consulta porque perdieron a su hijo y pues el motor de su vida básicamente eran sus hijos, o perdieron su pareja, perdieron su empleo. Entonces, estas cosas que escribimos son parte del sentido, pero son parte de motivación. Y ya vamos a empezar a ver la diferencia. ¿Listo? Muchas gracias a nuestros queridos participantes. Ahorita estamos como desanimados porque nos acaban de quitar todo, pero ya vamos a empezar a recobrarlo. Entonces, Víctor Frank propone que las personas que estaban en los campos de concentración quedaban con algo que él llama existencia desnuda. ¿Qué pasa cuando yo me desnudo? Quedo como sin nada. ¿Cierto? Quedo solo como con lo que traigo al mundo, que es mi corporalidad. ¿Cómo era el trato en los campos de concentración? Duro, ¿cierto? Ellos no los trataban bien, no les daban buena comidita que para que pudieran trabajar bien, era duro. Además de la tristeza de todo lo que les había sido arrebatado, tenían un trato indigno. Estas personas entonces empezaron a tener dos comportamientos como les mencioné ayer. Unos intentaban ¿qué? Sobrevivir y los otros intentaban ¿qué? Morir. Y ahí es cuando él dice, todos estamos en circunstancias parecidas, a todos nos quitaron nuestro empleo, nuestra vivienda, los seres queridos no sabemos dónde están, si sobrevivieron, si no sobrevivieron, nos dan el mismo trato, estamos aguantando hambre porque en realidad, ¿cómo son las fotos que vemos de las personas que son liberadas de los campos de concentración? ¿Están así gorditos? No, delgaditos, se les ven así como apenas los huesitos. Entonces él empieza a generar unas dudas de, hombre, si a todos nosotros nos quitaron todo, ¿cómo es que tenemos todavía algunas personas ánimo de seguir vivos? ¿De dónde sale esa fuerza para que inclusive en estas circunstancias queramos seguir viviendo? Y es aquí donde entra el sentido y la espiritualidad. Entonces, vamos a empezar a revisar algunos versículos para empezar a hacer una unión con nuestra cosmovisión. ¿Listo?
Aunque mi padre y madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Entonces empezamos a ver que en la Biblia, estos son solo unos versículos que yo escogí porque en la Biblia hay miles, ¿no? Que están relacionados con las situaciones en las que yo tengo una dificultad y cómo el evangelio, la parte espiritual, la parte de religiosidad empieza a tener un impacto en esa situación que yo estoy viviendo. Encontramos en la Biblia herramientas para dar sentido. Encontramos todo el tiempo en la Biblia, además que en la Biblia todo el tiempo nos están mostrando situaciones difíciles y nos muestran la salida. Entonces, si vemos los milagros, eran situaciones difíciles que en el momento en que las colocaban las personas en las manos de Dios, ¿qué pasaba? Se transformaban. Entonces, vacío de la existencia y falta de sentido. ¿Qué pasa cuando me quitan todas esas cosas que yo tengo como valores o que yo tengo como motivaciones? ¿Qué pasa cuando me las quitan? Quedo en el vacío. Es cuando la gente dice, cuando llegan a consulta diciendo, es que yo como que no le encuentro el sentido a todo esto, ¿para qué sufro tanto? ¿Qué pasa cuando la persona tiene todo bien y llega a consulta porque no le encuentra sentido a la vida? ¿Eso puede pasar? ¿Ustedes creen que puede haber una persona que tenga un nivel socioeconómico alto, que esté viviendo muy cómodo, que tenga una familia medianamente normal, aunque en psicología no usamos el término normal, pero vamos a usar como una familia funcional, que tenga buenas amistades, que físicamente no esté enferma? ¿Ustedes creen que llega a consulta? Y entonces uno dice, ay, pero esta persona, ¿qué le pasó? Si todo lo tiene, incluso la persona llega angustiada porque dice, es que yo todo está bien, todo lo tengo bien y me siento muy mal y lloro todo el tiempo. Ese es el vacío existencial. Entonces el vacío existencial puede ser que aunque yo tenga todas las cosas que me motivan o aunque no las tenga, siento el vacío de la existencia. Mi existencia no tiene un sentido y una orientación y una intencionalidad clara. Y es ahí cuando debemos identificar que falta el sentido. Entonces, ¿cuál es nuestro papel en este caso como terapeutas? Ayudarle a encontrar el sentido. ¿Cómo es nuestro papel como terapeutas adventistas? Mostrarle el sentido de una vida espiritual. Enfocarlo, mostrarle la luz. Entonces, quiero que a medida que vayamos hablando, vayamos haciendo un ejercicio paralelo entre el consultante que puede llegar a mi terapia y yo. O sea, lo vamos mirando hacia él, pero recuerden que este también son unos seminarios de enriquecimiento. Entonces, no, a veces todo lo psicológico lo miramos hacia el otro. Ay, sí, es que el hermano es mal geniado. Y no me doy cuenta que yo también soy mal geniada. Ay, sí, es que mis pacientes que llegan no sé qué. Y no me doy cuenta que muchas veces todos los problemas que tienen los pacientes yo los tengo reunidos. Entonces, quiero que lo vayamos mirando en paralelo. Entonces, así como puede ser acompañar a que el paciente encuentre ese sentido, entonces también una tarea que tengo de responsabilidad conmigo mismo es ver cómo está mi sentido, es ver y monitorearme cómo estoy, para tener una vida con sentido, una vida espiritual plena y para poder dar un buen servicio a los demás. Entonces, las huellas de sentido que hablábamos ayer con el grupo del salón, o lo que veíamos con el grupo de profesionales de la salud, eran esos momentos en los que brindo gratitud o doy la gratitud frente a lo que recibo. Intencionalidad, ayer lo trabajamos, que es tener una acción orientada a los valores y orientada al servicio y al sentido, compromiso significativo con algo o con alguien. En este punto me quiero detener y quiero preguntarles cómo está este punto en nosotros como comunidad religiosa. ¿Estamos comprometidos significativamente con algo o con alguien? ¿En algún momento nos comprometimos con algo o con alguien y nos hemos desviado un poquito? Puede pasar que nos desviemos, pueden haber temporadas que estemos muy comprometidos con Dios y con su servicio y otras temporadas entonces estoy como un poquito más débil, puede pasarnos, pero entonces ahí es donde está la importancia de estarme monitoreando continuamente. ¿Cómo estoy? ¿Cómo está mi sentido? ¿Cómo está mi intencionalidad? Movilizar los recursos de lo espiritual. La fe cristiana como respuesta responsable al sentido de la vida.
La fe religiosa y la fe cristiana particularmente es una respuesta a esa búsqueda del sentido. Respuesta bien razonable, pues se sitúa en continuidad con la confianza que es básica para la vida humana y social, y al mismo tiempo la fe cristiana supone una radical novedad al abrirse a un sentido que no hacemos nosotros porque necesitamos. ¿Entienden la importancia de esta cita? Entonces, ¿somos promotores de sentido bajo la fe cristiana? ¿Por qué especialmente nosotros? ¿Por qué la persona espiritual puede ser una promotora de sentido? Se apropia de un conocimiento y lo experimenta. Este punto es importante. Entonces, tenemos conocimiento de muchas cosas. ¿Lo estamos experimentando? Eliana. Estoy como la doctora, es que se me borró la cita, pero ahorita te la paso. Porque este es un autor que no es adventista, es un autor que ha hecho estudios, si no estoy mal es Spinelli, pero no estoy segura, ya te la confirmo, que ha hecho estudios sobre la espiritualidad y la religiosidad. Entonces, vemos que además de que no es un autor adventista o cristiano, ve la importancia que tenemos en nuestro papel. Motivaciones versus sentido. Quiero que volvamos a la lista que hicimos y empecemos a identificar cuáles son motivaciones y cuáles son huellas de sentido. Una motivación clara puede ser la de levantarme porque tengo una hija de 5 años, entonces tengo que levantarme a hacerle el desayunito por amor, prepararla para el colegio, bueno, todas las cosas que hacen las mamás, que es admirable. Eso es una motivación, ¿ok? ¿Cuáles pueden ser las de sentido? Que así yo esté apartada de todo eso me van a ayudar a sobrevivir. La esperanza. De las listas que hicieron, ¿cuál logran identificar que es posiblemente un sentido? ¿Recuerdan que todos colocaron de primero cuál? Agradecer a Dios. Si estuviéramos en un campo de concentración, ¿eso nos lo pueden quitar? Nadie nos puede quitar el sentimiento de agradecimiento frente a Dios porque estoy vivo, así estén las circunstancias que esté. ¿Nos empezamos a dar cuenta de la diferencia entre motivación y sentido? Entonces la motivación es ese motor que me impulsa. El sentido es ese motor que me impulsa con intencionalidad y que está aparte de la circunstancia en la que me encuentre. Ya sea que el ser amado esté presente o no, ya sea que yo tenga un trabajo o no, Señor. ¿Señor? El poder soñar es algo que no me lo pueden quitar, aunque a veces yo creo que hay personas que como que parece que se lo hubiesen robado. O a veces parece que nos lo dejamos quitar también, pero no nos lo pueden quitar, son cosas que son tan inherentes en el ser humano que por más adversas que sean las circunstancias están adheridas a nosotros y siempre tenemos la posibilidad de recobrarlas. Entonces él dice, a veces parece que hay personas que no los tienen o que se los quitaron. Puede ser que estén restringidos, pero no nos los pueden quitar, ¿ok? Entonces empezamos a ver la diferencia, la tenemos un poquito más clara entre la motivación y el sentido. ¿Sí? ¿No? Sí, no. Entonces, ayer hablábamos en un seminario de la diferencia de la voluntad de placer, de la voluntad de poder y de la voluntad de sentido. Entonces, pareciera que el ser humano muchas veces está orientado en las dos primeras. Entonces uno a veces ve las noticias, ve las revistas y entonces uno, al parecer, estamos dominados por estas dos primeras voluntades. Entonces uno ve la gente en los trabajos haciendo un montón de cosas para acceder a otros puestos, o uno mira las redes sociales y están llenas de invitaciones a la voluntad de placer, ¿no? Entonces la alimentación, la sexualidad, lo que me genera un beneficio físico inmediato. Las adicciones pueden ser una orientación de voluntad de placer, donde el placer lo obtengo inmediatamente, ya sea el placer, no estamos hablando en este caso, o puede pasar del placer sexual, pero el placer de la distensión de la tensión que tengo en ese momento. Entonces la droga llega a influir en que mi biología, mi órgano físico, ¿qué? Se libere. Entonces, ¿será que los seres humanos estamos destinados solamente a estas dos voluntades?
¿Será que estamos condenados a estas dos voluntades? Sería muy triste, ¿no? Sería muy triste que solamente nos moviéramos por la voluntad del placer y por la voluntad de poder. Entonces, como hablábamos, Frank propone que más allá de eso, en las circunstancias más difíciles salen a flote ¿qué? Unas características del ser humano hermosas. Cuando hay un accidente, bueno, ahora están pasando unos acontecimientos que me indignan, y es que hay un accidente y ¿qué hacen las personas? Irse a grabar en vez de ayudar. Eso me aterra, en realidad me aterra. Yo digo, como una persona puede estar viendo que alguien se muere y estar haciendo un video, pero aparte de eso, uno en el video, que la otra persona que todavía no comprendo lo que lo mueve a eso, se ven las personas que ayudando, se bajan de los carros corriendo. Entonces hay algo en el ser humano que todavía ¿qué? Mantenemos. Hay algo que nos mueve hacia el bien, hacia lo digno, hacia lo honesto, y ahí es donde entra el sentido. ¿Y quién pone todas esas cosas? Dios. Entonces, ¿todavía está presente Dios en este mundo? Entonces, ¿todavía podemos potenciar esa presencia de Dios en el mundo? Claro que sí. Entonces, el hombre, al buscar sentido, intenta resolver las cuestiones que le presenta la vida. Entonces, la vida todo el tiempo nos está presentando situaciones, nos pone a prueba todo el tiempo, en todas las dimensiones. Entonces tenemos muchas dolencias físicas, nuestro país tiene muchas circunstancias sociales que ponen a prueba esa vida de muchas personas. Un compromiso bajo el cual se despliega la vida humana. Es un marco que ordena y otorga coherencia a toda la vida, porque asume las siguientes características. Entonces vamos a trabajar el tema de los recursos espirituales, y ahí es donde nosotros como terapeutas que le damos la importancia a la dimensión espiritual entramos a trabajar. ¿Listo? Entonces, la autocomprensión. Nosotros como terapeutas estamos invitados a promover ciertos recursos. Cada uno de ustedes lo hace desde su enfoque. Yo les estoy presentando el que yo conozco. Entonces, comprensión de sí mismo, de mi intencionalidad. La capacidad de autocomprensión es que yo sea capaz de verme en situación, que comprenda mis sentimientos, que comprenda mis emociones, que comprenda cómo es que reacciono y en determinado momento llegar a entender bajo qué circunstancias lo hago o qué me motiva a actuar de esa manera. Esto es propio de la dimensión espiritual. La capacidad de verme en situación es propio de la dimensión espiritual. ¿Me pueden quitar esta habilidad? No me la pueden quitar, así está en unas circunstancias muy difíciles, yo voy a ser capaz de verme en situación, voy a ser capaz de darme cuenta, es el término que se usa en la autocomprensión. Me doy cuenta de qué está pasando con mis emociones, me doy cuenta de qué está pasando con mis pensamientos. Esa habilidad, ¿quién la posee más que yo? ¿Quién me conoce? Creo que a veces nos conoce más que nosotros mismos, ¿no? Porque nosotros tenemos un montón de mecanismos que vamos bloqueando las cosas para no darnos cuenta y poder seguir por la vida tranquilos como estamos. Entonces, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. ¿Qué pasa si yo a este recurso de lo espiritual de la autocomprensión le sumo la creencia que tengo y la posibilidad que tengo de hacer esta oración y de decirle a Dios, examíname, conóceme, conoce además mi corazón y además pruébame? ¿Cómo va a ser esta autocomprensión? ¿Va a ser más profunda? ¿Será que Dios me va a abrir mis ojos y va a abrir mi entendimiento para que yo pueda comprender esas situaciones que genero? Claro que sí, porque es que si nos paramos en lo psicológico es magnífico para escondernos cosas de nosotros mismos. O sea, tiene unas herramientas poderosas y entonces a veces le hacemos daño incluso a la gente y ni cuenta nos damos. Entonces uno dice, ay, esta persona terminó mirándome mal y yo ni sé por qué. Y es que le hemos hecho una serie de acciones y una serie de actitudes y nuestra psicología no nos lo permite ver. Porque entonces ayer hablaban del ego, entran muchas situaciones de nuestra mente que nos nublan. Entonces cuando basamos todos estos recursos en lo espiritual y en Dios, ¿va a ser más fácil potenciarlos? Claro que sí, porque Él es el que nos conoce y nos puede mostrar las cosas que tenemos, no solo las negativas, también las positivas. Seguimos. Cuando ya me conozco, ya he sido capaz de generar una visión de mí mismo, entonces empiezo a tratar de regular esas cosas que están un poco erradas. Capacidad propiamente humana, nuevamente,
Porque recuerden que el tener en la palabra auto es que la persona puede hacerlo. Nosotros sabemos que ese poder lo da Dios, ¿no? Pero entonces, tolerancia. Y entonces vivimos una vida con sentido. Esta es una propuesta entonces para movilizar lo espiritual, que a veces es tan complicado de hacer. Uno dice, pero ¿cómo le movilizo lo espiritual? No, aquí estoy en lo psicológico nuevamente. Esta es una de las posibilidades. Y finalmente recordemos que siempre lo espiritual se mueve ¿desde quién? Desde Dios. Entonces, este es mi versículo favorito y quería compartirlo porque se relaciona entonces con el primer ejercicio. En este momento no nos han quitado las motivaciones y las motivaciones van unidas al sentido. El hecho de que a mí me puedan quitar a mi esposo, a mí me puedan quitar a mis hijos, no quiere decir que ellos no sean parte del sentido. Pero no podemos basar solo ese sentido en las motivaciones, deben ir unidas. ¿Ok? Entonces, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación. Entonces, en el ejemplo que veíamos, las personas estaban en tribulación. Angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Están todas las circunstancias malas aquí. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores, trascendemos, por medio de aquel que nos amó. Esta capacidad de trascendencia no es innata en nosotros, la da Dios. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede separar y esto no nos lo pueden quitar, nunca. Estemos en el campo de concentración que estemos cada uno. Entonces, hicimos la reflexión para nosotros. ¿Comprendimos cómo podemos movilizar la dimensión espiritual en el otro? Bueno, muchas gracias.